Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Queremos Saber aquí en Canal 4. El gusto de reencontrarnos nuevamente junto a todos ustedes. Y estamos a prácticamente horas de que el gobierno esté presentando el presupuesto quinquenal, luego de, algún debates políticos obviamente y obviamente discusiones hacia la interna seguramente de la propia fuerza política, en base a lo que fue el programa de gobierno presentado a la población y lo que ahora el gobierno va a presentar como prioridades. El ministro de Economía, Odone, ha presentado algunos lineamientos que seguramente se vayan a profundizar en las próximas horas en una reunión que se va a dar precisamente en la residencia presidencial, donde los legisladores que integran la bancada oficialista del Frente Amplio seguramente van a recibir de primera mano un pormenorizado informe de lo que va a ser la presentación justamente del presupuesto para los próximos años. Estamos acompañados esta noche del diputado del Frente Amplio, Juan Góros Errázuriz, obviamente para hablar de este tema, que es lo que se viene ahora, pero sin lugar a dudas que ha habido a lo largo de estos meses, desde que el gobierno está al frente del gobierno nacional, pero también el trabajo parlamentario, muchos temas muy sentidos para Paysandú, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver fundamentalmente también con el tema laboral, y que de los cuales han tenido bastante trabajo los legisladores, entre ellos Juan. Buenas noches, Juan, un gusto tenerte. Buenas noches, ¿Cómo Martín? estás? Un gusto estar con vos nuevamente. Bueno, ahora decíamos de esta instancia, de esta convocatoria, donde seguramente la bancada parlamentaria del Frente Amplio va a recibir de primera mano un informe pormenorizado de lo que va a ser el documento que se va a estar presentando el domingo, ¿no? O sea, sí, a fin de este mes de agosto tiene que presentarse. Sí, en realidad vamos a recibirlo en el Parlamento el domingo 31, el último día. Bien. Va a ser presentado por el Ejecutivo, de acuerdo a lo que establece la Constitución también. Entonces, a partir de eso empezamos a ver en realidad lo que es el presupuesto nacional, la principal ley que todo gobierno tiene para el desarrollo de sus próximos 5 años, ¿no? Y creo que es un presupuesto que bueno, va a venir acompañado de la realidad que encontramos en el país. Sin dudas que a partir de la rendición de cuentas, que fue una ley que votamos en este periodo, donde, bueno, obviamente en este contexto de que no tenemos mayoría en diputados, sí en el Senado, pero no en diputados, y que requiere de muchos acuerdos y negociaciones, y creo que en ese sentido el Parlamento está funcionando y no tenemos un Parlamento trancado, no tenemos un Parlamento que si bien obviamente que hay un sector de la oposición que no está votando casi ninguno, incluso la propia rendición de cuentas, particularmente el Partido Nacional no está votando ninguno de los proyectos de ley, la mayoría no. Para nosotros es importante, y creo que también uno tiene que elevar la mirada y pensar en el país, ¿no? Porque la ley de presupuesto, ahí hay mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo del país, la mirada de desarrollo, las posibilidades que puedan llegar los recursos al interior. Hay algunos artículos que ya tenemos a partir de intercambios que hemos tenido con los distintos ministerios, ¿no? Con la ministra de Industria, con el ministro de Salud, y bueno, y así con cada uno de ellos, donde obviamente que hay una mirada país distinta, con énfasis en la descentralización. De hecho, el propio presidente de la República, ¿no? En el Congreso de Intendentes, tratando de articular con los distintos actores para poder mejorar el presupuesto, incluso llegando a las intendencias, aunque no sean del partido, de nuestro partido. En realidad creo que una señal muy clara que está dando Yamandú es eso, ¿no? Poner en el centro a las personas, independientemente de otras cuestiones, ¿no? Eso que se vio reflejado justamente en el momento de discutir los recursos con la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, de alguna forma también se va a trasladar, digamos, a lo que va a ser el presupuesto quinquenal, con ese énfasis que vos decías, digamos, en una mirada país, digamos. Sí, claramente que hay una mirada país distinta, ¿no? De hecho, lo que la OPP está haciendo, el otro día estuvimos con Arim, con el director, y con José Manuel Arena, que es el director de descentralización, y también ver cómo podemos apuntalar y mejorar lo que es la inversión en el interior del país, y sobre todo al norte del Río Negro.
Y eso para mí particularmente y para nuestro equipo es una gran preocupación que tenemos. Nosotros encontramos el departamento con casi un 14% de desocupación. El día que asumíamos, o sea, más de 10.000 personas sin trabajo, ¿no?, en Paysandú, y el día que asumimos en la Cámara, el día anterior, quedaron casi 450 personas sin trabajo en Fricasa. Digo, ese es el escenario que nos encontramos, con después Paicuero también con una centena de trabajadores sin trabajo, después Ambev también, o sea, y así en distintos lugares del país, con Yasaki, y esa realidad que nos encontramos requirió de algunas medidas que ya de hecho están dando resultados. Hoy de 14% de desempleo estamos en 12%, que obviamente que no es suficiente, y nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea para reducir el número de desempleo y poder aumentar las fuentes laborales, que es el principal tema para nosotros, fundamental para el desarrollo, ¿no? Y en departamentos como por ejemplo el nuestro, el de Paysandú, un departamento otrora netamente industrial, donde a lo largo de los años parece que ha costado un poco la reconversión, ¿no?, de muchos, sobre todo de los trabajadores, en cuanto a posibilidades, por un lado, obviamente, de trabajo, ¿no? Porque uno piensa en reconversión, pero digo, si no tenés otras oportunidades, sí, si se te cierra una puerta y vas a golpear y no encontrás ninguna, es difícil. ¿Por dónde pasa, digamos, justamente el esfuerzo que hay que hacer entre el gobierno departamental y el gobierno nacional para poder de alguna forma ir bajando más esos índices de desempleo, dando más oportunidades, siendo más atractivo para el tema de inversiones, por ejemplo? El ejemplo más claro es Uruguay Impulsa. ¿No? Uruguay Impulsa, que venía de oportunidad laboral, de un proyecto anterior, que venía de Más Veredas, un proyecto que se inició en Montevideo con la intendencia de Tabaré Vázquez, y otros proyectos que en definitiva también sumaban a Uruguay Trabaja, ¿no? Que era Uruguay, ahora se llega a Uruguay Impulsa, trabajo y formación o capacitación. Ese ejemplo, por ejemplo, de cómo redistribuir los recursos de acuerdo a determinados indicadores, ¿no? No es lo mismo Canelones, Montevideo, que Maldonado, que Paysandú, que Rivera, Artigas o Cerro Largo. No es lo mismo. Entonces me parece que es un buen criterio que ha tomado el gobierno de tratar igual a los desiguales y desigual a los desiguales también. Entonces, en ese sentido, el proyecto de Uruguay Impulsa tiene esas variables de atender la situación de desempleo, las situaciones de pobreza, y por eso es que Paysandú ahora tiene, en relación a lo que es la proporción de otros departamentos, más cupos por la situación de desempleo. Lo mismo pasa, a Canelones pierde porque está mejor. Claro, pero esa es la mirada país, que me parece que en ese sentido hay posibilidades, y lo mismo lo planteamos a la ministra de Industria a través de la COMAP, que es la Comisión de Evaluación de la Ley de Inversiones en la Industria. La Ley de Inversión establece determinados estímulos. Bueno, nosotros lo que le planteamos a la ministra y a todo el equipo, a la OPB también, y al Ministerio de Economía, de que haya incentivos y variables de acuerdo a los territorios. Si no, las empresas van a seguir invirtiendo en Canelones, en el área metropolitana, por un tema logístico, por un tema de capacidad, de volumen también, ¿no? Entonces, eso me parece que es un valor diferencial en la hora de poder apostar a la descentralización y al desarrollo de todo el país, ¿no? Ahora, allí va a tener que haber también una fuerte coordinación y apoyo de los gobiernos departamentales. Sí, claramente. De hecho, la contrapartida de Uruguay Impulsa son las intendencias. O sea, creo que eso que está planteado desde el primer momento, ¿no? Yo me acuerdo, Yamandú decía, venimos a unir, y realmente yo creo que en ese sentido ha habido una serie de señales, y no solamente de señales, sino de acciones en concreto, de poder privilegiar lo que es las necesidades y el desarrollo de determinadas regiones. Lo mismo pasó con la frontera, con la ley de frontera, que aprobamos también, y que hay una serie de elementos allí que en definitiva tratan de poder mejorar la situación de frontera, que en realidad yo, que me conozco, siempre escuchaba la ley de frontera, y en el periodo pasado se habló y no se avanzó absolutamente nada.
Bueno, ahora se aprobó la ley de frontera, una ley muy importante que le hago la similitud como si fuera uno cuando va por una plaza, hay unos caminos que están hechos ya desde el punto de vista de los arquitectos, y después hay otros caminos que lo hace la gente. Esos caminos donde hay césped, hay pasto, y después termina siendo el camino más corto. Bueno, yo creo que la ley lo que busca es darle esa pavimentación o darle esa estructura a esos caminos que en definitiva hacen a la cotidiana que tenemos los que vivimos en frontera, ¿no? Entonces parece que hay una ley ahí muy importante que se aprobó ahora en este periodo, en estos 5 meses, ¿no? Porque hay que recordar que vamos 5 meses de gobierno y que sin dudas que después, bueno, se tendrá que ver cómo se implementa, ya se está implementando en Brasil, tendremos que ver cómo se implementa del lado con Argentina. Y bueno, pero creo que son elementos muy importantes como la apuesta a exoneraciones de impuestos por las personas, las empresas que toman trabajadores, ¿no?, nuevos. Me parece que los descuentos de IVA, las microimportaciones, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la realidad cotidiana de la frontera es parte de esa ley, ¿no? Sí, una ley que además va a tener que una vez, como decía Juan, una vez que se tenga claro cómo se implementan en el litoral, va a haber que inexorablemente hacer una fuerte campaña de información para poder llegar sobre todo al grueso del empresariado, de los empleadores, de los propios trabajadores para que la conozcan, sí. Porque nos ha pasado reiteradas veces que con otras leyes de promoción de empleo que han existido, recuerdo cuando salimos de pandemia que hubieron también en el gobierno algunas medidas de beneficios para las empresas que contrataran más gente, que contrataran trabajadores de determinada edad, y uno iba a las reuniones en el centro comercial o hablaba con los empresarios y decía, nosotros recién nos estamos enterando de esto, sí, sí. Pero ¿cómo? Sí, entonces, o incluso la venta, ahora el Banco República anunció la venta a través del celular, con la billetera del celular. Digo, eso lo que evita es la intermediación de lo que cobra la empresa de POS. Exacto. Y que vaya directamente, ya se aplica en Brasil y en otras partes del mundo, es directamente, le llega al comerciante y bueno, me parece que son algunas medidas que pueden ayudar en esta coyuntura de falta de empleo, de trabajo que son necesarias, ¿no? Esta semana justamente en trabajo que hacíamos para Radio Uruguay hacíamos referencia a que Paysandú estuvo dentro de los 3-4 departamentos con mayor número de inscriptos para el programa Uruguay Impulsa. Más de 8.000 se inscribieron, 8.089 quedaron en definitiva luego del cruzamiento de datos para verificar que realmente los inscriptos cumplieran con los requisitos que se establecían. Bueno, 8.089, de los cuales esta tarde fueron sorteados mediante la plataforma, mediante YouTube y demás, fueron sorteados los 298 cupos laborales que le correspondían a Paysandú, por bien lo que vos decías. Sí. El número de cupos tenía que ver con algunos indicadores, entre ellos desempleo y número poblacional. Y un componente muy importante que me parece en esta ley, en este programa, es el componente, primero el salarial. Claro, que aumenta. La contrapartida, no es salario, porque no es un trabajo, es una prestación. Aumenta lo que de 13.000 a 20.000 casi. De 13.000 a 20.000. Reducción de la hora. Reducción de hora de 8 a 6 horas y si son mujeres a 4 horas. 4. Porque se entiende que si uno baja la carga horaria, esas otras horas las puede destinar a formarse, claro, a buscar, a pensar también en perspectiva de, bueno, las posibilidades que uno puede llegar a tener. Esa parte de formación es fundamental en este programa de formación y capacitación, porque son 4 meses y bueno, uno se tiene que preparar para, bueno, ver cómo se reinserta en el mercado laboral, y me parece que es un muy buen programa que tiene algunos cambios bien interesantes que vienen a poder hacer un proceso de acumulación también, ¿no? 5.000 y algo para todo el país, ¿no? Sí. Esos son los cupos. Esos son los cupos y bueno, yo creo que también va a haber alguna contrapartida de las intendencias, que ahí también habrá que ver en el presupuesto cuánto se le asigna para este proyecto, este programa, porque en definitiva también tiene que ver con las posibilidades que tengan las intendencias de poder complementar esto y que en definitiva movilice en cierta medida la economía nacional, ¿no? Sí, y tras cuernos palos de esa realidad que vos hacías referencia a la industria,
el clima, que también perjudicó mucho al sector citrícola. De hecho, estuvieron haciendo gestiones y se hizo una minuta a Presidencia de la República por parte de los diputados de los departamentos del litoral, para de alguna forma, en principio, buscar una solución paliativa a lo que pasa hoy, de que muchos no llegaban a los jornales para acceder al seguro correspondiente. Pero como bien vos decías, por allí en alguna nota periodística, aquí y como coinciden trabajadores y empresarios, aquí hay que buscar una solución de fondo. Sí, sí, claramente. A una situación que no se dio solamente este año, ¿no? Sí, sí. Porque con el clima, lamentablemente, es algo que no podemos. Dos cosas. Ahí nosotros, todos los legisladores del litoral, particularmente de Salto, Paysandú y Río Negro, bueno, Salto había hecho, y al final redactamos una en conjunto para que la firmaran todos los legisladores, haciendo una minuta de comunicación tanto al Ministerio de Ganadería como al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Ganadería declarando una emergencia agropecuaria, particularmente con el citrus, por tener las temperaturas que tuvimos en julio, y bueno, las heladas que tuvimos que perjudicó en la fruta, y después al Ministerio de Trabajo por una licencia especial a partir de que no se llega a los jornales. Eso por un lado. Ahora, yo creo que lo hablé esta semana con el Director Nacional de Trabajo. Ajá. Creo que tenemos que pensar en una estructura, de una solución estructural, porque el plan invierno empezó en el 2013 como si no tuviéramos invierno, o sea, todos los años vamos a tener invierno, vamos a tener verano, en esto vamos a tener estas situaciones de inclemencia y no podemos estar todos los años pensando en soluciones paliativas. Creo que tiene que haber alguna solución estructural, sobre todo para los trabajadores. Hay un componente que requiere de un análisis, a mí me parece particular, que es, por un lado, la formación. Cuando uno va al seguro de desempleo, que INEFOP tenga otro rol y que pueda formar, porque en realidad el Estado va a todos, erogamos, para cubrir esas licencias especiales. Bueno, que parte de esa licencia también sea destinada a la formación. Formación en herrería, formación en operarios, o sea, determinadas experiencias que puedan llegar a tener, poder hacer la formación y capacitación para después reinsertarse en otro lugar. Eso nos comentan también las empresas, ¿no? Que hay mucha necesidad de mano de obra calificada. Están faltando la parte de ingenieros, de técnicos, electromecánicos, soldadores, o sea, están necesitando. Ahora, yo creo que hay una oportunidad ahí y que si se invierte en esos seguros especiales, pero a la vez se invierte en formación, yo creo que se puede avanzar. Y por otro lado, yo creo que también el tema de los seguros y las aseguradoras, de que no sea solamente para la fruta, sino, bueno, pensar en un diseño de seguro que contemple también la realidad de los trabajadores en el momento de quedarse sin trabajo. Digo, como todo, obviamente que requiere un estudio, un análisis, pero me parece que son propuestas concretas que uno puede pensarla, meterle un pienso, meterle recursos, obviamente, pero a la vez yo creo que sabiendo cómo viene la mano, uno puede avanzar en este sentido. El otro día en la Asamblea General lo hablaba con el compañero presidente de la Comisión de Legislación Laboral, con Gabriel Otero, también con el senador Andrade y con otros compañeros de la bancada, de que me parece que es un mecanismo estructural para dar una respuesta a esta situación que será todos los inviernos. Entonces, bueno, me parece que requiere de ese análisis, de ese pienso, y bueno, estamos aportando ahí algunas ideas en eso. ¿Hubo algún recibo de esas 2 minutas que se enviaron a tanto a Ganadería como a Trabajo? Sí, el ministro de Trabajo ya está trabajando en eso para ver cómo lo pueden implementar en estos días, ¿no? Estamos hablando de casi 2.000 en total, o sea, si tomamos los 3 departamentos. Sí, es un número bastante importante de trabajadores y de familias, ¿no? Porque atrás de ese trabajador hay una familia, y que obviamente al acortarse la zafra, porque antes generalmente se llegaba a octubre, incluso noviembre, y bueno, acortarse la zafra, bueno, hay que pensar en esta solución paliativa para una difícil situación, ¿no? Volviendo un poco al principio, Juan, en lo que tiene que ver específicamente al tema de la ley de presupuesto, ¿cuáles van a ser, dónde va a estar el énfasis
digamos, de acuerdo a lo que ustedes han venido ya previamente conversando, trabajando, negociando? ¿Va a seguir siendo la primera infancia? Seguramente que sí. Sí, sí. Salud mental seguramente sea otro gran tema. Exactamente. Sí, hay varios componentes. El tema de primera infancia es prioridad, lo marcó Yamandú en la campaña y lo sigue marcando y es una prioridad. Me acuerdo cuando vino la ministra de Desarrollo Social de Finlandia a Uruguay, a un encuentro de primera infancia, no tenían recursos. Y venían, bueno, la guerra y otras cuestiones ahí, donde ponían los recursos y los pusieron en la primera infancia. Para bueno, poder desarrollarse, y como hoy es uno de los mejores países en cuanto a índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno dice primera infancia, Juan, sí. es muy sí, sí. Decir primera infancia, ¿dónde tiene que estar? ¿A dónde tiene que ir específicamente? ¿Dónde tiene que estar, digamos, puesto el foco realmente cuando hablamos de primera infancia? Bien. Ahí en realidad lo que está establecido es una política más transversal, un programa, porque generalmente los presupuestos eran verticales, ¿no? Cada uno de los incisos tiene un presupuesto, cada uno de los ministerios, incisos, tiene un presupuesto. Esa lógica se mantiene, pero a la vez hay programas que son transversales, que contemplan a distintos organismos. Porque la primera infancia no solamente tiene que ver con el INAU, sino que también tiene que ver con el MIDES, con la salud, con la seguridad, con la vivienda, ¿no? Con la educación. Con la educación, obviamente. Entonces uno empieza a mirar y tiene ese gran línea transversal que transversaliza todos los programas de todos los ministerios. Bueno, en eso va a haber un énfasis claramente para poder privilegiar la primera infancia. Ya de hecho hay algunas medidas, por ejemplo la del Ministerio de Salud Pública, que salió la incorporación de la vacuna con la meningitis. Uno dirá, bueno, sí, pero ¿qué pasa? Yo creo que no se le ha dado la difusión y el significado que tiene esa vacuna para los niños, para la familia. A mí me tocó estar en la Dirección de Salud y me tocó ir a notificar a algunos padres, y me tocó ir a notificar a la familia y nos decían, pero ¿cómo? Yo no sabía que podía darle una vacuna que lo prevenía y valía 15, 20 mil pesos y que el chiquito capaz se moría o se murió. O sea, eso que iguala a todos los niños del Uruguay, que es la púrpura fulminante, ¿no? Porque la gente dice, púrpura, bueno, sí, la púrpura le da una meningitis y con una antimeningococo, la vacuna esta previene estas enfermedades, más cuando Paysandú tuvo una epidemia también. Entonces, creo que esas cuestiones que tienen que ver con la primera infancia, que significan mucho para las personas que les toca sufrir esas situaciones, me parece que van en ese paraguas, pero a la vez todo lo que tiene que ver con educación. Yo creo que, y también lo de salud mental, yo creo firmemente que salud mental debe estar en las primeras, como materia dentro de la escuela y si es posible antes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos otros temas que son importantes. De hecho, se está trabajando sobre educación vial, sobre educación sexual, y yo creo que hay que incluir el tema de educación en salud mental, porque el manejo de las emociones, el manejo de la frustración, ¿no? Poder incluirlo dentro de la currícula para que los chiquitos y las familias lo empiecen a trabajar también, porque en realidad hoy la salud mental no es solamente conseguirla ahora con el psiquiatra y conseguir con el psicólogo y los tratamientos, sino que tiene que ver con un enfoque, un cambio del paradigma de la atención, un cambio de atención del punto de vista comunitario. Y bueno, creo que hay que asignar también en ese sentido, va a haber en el presupuesto una prioridad en el tema de salud mental, va a haber una prioridad del Ministerio de Salud Pública y de ACE, particularmente en este tema, y obviamente que en la educación también. Van a ser de los énfasis que se va a poner. La seguridad pública es otro elemento central que también está dentro de las prioridades. Y bueno, y esta mirada de desarrollo de país que bueno, claramente va por este lado, ¿no? De bueno, tratar de aprovechar
las distintas bondades y oportunidades que hay a lo largo y ancho del país y que en definitiva requieren de apoyo, estímulos y incentivos para mejorar la situación de todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Juan, estos 5 meses, como decíamos, no han estado exentos de algunos hechos polémicos, algunas renuncias, algunos tiroteos incluso en el propio Parlamento entre algunos legisladores. Se hablaba por estas horas de incluso la renuncia de la presidenta de Antel, creo, ante una situación allí. ¿Cómo se procesa esto en la interna, digamos? Estas cosas son, digamos, cosas normales que pasan en un gobierno. ¿Cómo se hace mucho más ruido de lo que es? Hay de todo, ¿no? Yo creo que hay algunos casos que realmente, el de colonización, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el haber comprado 4.000 hectáreas de una calidad, de la calidad que tiene este campo, que es para los trabajadores, que es para lecheros, para fortalecer la cuenca lechera, que uno en definitiva puede privilegiar a 16 o 20 productores, pero después a 200 con lo que es los predios, ¿no? de las plantaciones, bueno, y poder llegar con forraje y el resto de los productos para apoyar a otros productores. Yo creo que ahí hay una visión de país distinta. Unos entienden que Da Silva y todo entienden que no, que en realidad el colonización no debería comprar esos campos porque son de muy buena calidad, que eso deben de vendérselo a gente que tiene mucho dinero. Y otros entendemos que esos campos muy buena calidad tienen que ser para la gente de los colonos. Y así lo entendió el presidente de colonización, que justamente era colono. Entonces, si bien se establece que no debería ser colono quien preside, yo creo que esas cosas es como que, yo qué sé, el ministro de Salud no sea médico o alguien de la salud, ¿no? Me parece que es más, lo he hablado con los colonos. El otro día estuvimos con los productores de leche acá de Paysandú y decían que ellos defendían y lo conocían, aparte, Eduardo, de que obviamente que querían que hubiera mantenido en el cargo porque en definitiva era un par de ellos, porque era un colono, entendía cuáles habían sido los procesos, cuál es el proceso de erradicación de la familia en el interior, cuál es el trabajo de colonización, qué mejor que un colono para estar ahí. Bueno, eso llevó a que por una disposición de la reglamentación no pudiera estar. Bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Yo qué sé, parece que también es el hecho de, bueno, si se detecta algo que no está bien, se corrige y se sigue para adelante con el programa, porque en definitiva acá hay algo superior que es el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente tiene que estar por encima de todos. Entonces, en ese sentido me parece que el presidente y cada uno de los actores ha tomado las medidas que correspondía, o no, pero en definitiva en su derecho. Pero sí me parece que nosotros asistimos también a una constante de trancar y de ponerse, principalmente el Partido Nacional, que no hizo el duelo, ¿no? No hizo el duelo de que perdió el gobierno, le está costando, digo porque lo he visto al viceministro de Salud, a los que han estado en cargos de gobierno, que parecieran como que seguían en sus cargos, pero en realidad hablan como si estuvieran. Pero en definitiva la gente y la población eligió un proyecto de país distinto, no le dio la continuidad a una serie de políticas que habían impactado en la vida de los uruguayos y las uruguayas, y bueno, en definitiva apostó por un nuevo presidente con una experiencia muy importante, con 20 años en la Intendencia de Canelones, con Marco Carámbula, después como 10 años en Canelones con una aprobación del 70%, y yo creo que Yamandú en este periodo ha mostrado esa, primero escuchar mucho, escuchar los planteos y también tratar de unir y tejer
y a la vez pensar en perspectiva país, ¿no? Eso me parece que es muy cuidadoso en ese sentido, en poder cuidar la institucionalidad y poder cuidar cada uno de los organismos, y también con el programa del Frente Amplio, que es lo que la ciudadanía votó, en definitiva, las medidas de poder. Nosotros en colonización, por ejemplo, el periodo pasado, en los 5 años, se compraron 10.000 hectáreas. En los gobiernos del Frente Amplio se compraban 40.000. 10.000 contra 40.000. Esos son datos objetivos, no estoy... Digo, y bueno, ahora obviamente compramos 4.000 en una entrada de un saque, obviamente que se van a enojar. Pero bueno, son distintas miradas y yo creo que bueno, está bien que se enojen porque en definitiva piensan distinto, pero la gente eligió otro gobierno. Hacemos una brevísima pausa, ¿te parece, Juan? Sí. Seguimos en esta noche de viernes aquí en Canal 4, ya venimos. Buscando estar más cerca de nuestros afiliados, Comepa presenta su nueva flota de vehículos eléctricos para los servicios de atención domiciliaria, tanto en enfermería como en asistencia médica. Esta iniciativa nos permite reducir significativamente nuestra huella de carbono, garantizando un impacto menor en el entorno mientras seguimos cuidando la salud de nuestros usuarios. La implementación de esta nueva flota no solo mejora la eficiencia de nuestras operaciones, sino que también refuerza nuestro compromiso con un modelo de atención responsable, respetuoso con el planeta y nuestros afiliados. Seguimos apostando por la innovación y el bienestar, trabajando hacia un futuro con 0 emisiones para beneficio de toda la comunidad. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Bueno, yo soy Rosario, estoy de voluntaria acá en Paysandú hace muchos años. Yo soy Miriam Guichard, también hace muchos años que estoy. Las circunstancias de la vida me llevaron a que mi hija tuviera la enfermedad y tuviera que, gracias a Dios, salió adelante y hoy es una brillante profesora. Mira, yo tuve un hijo enfermo en el año 89 y cuando vi que todo el mundo se acercaba a mí y me apoyaba, digo, hay otros niños que necesitan ese apoyo. Yo tengo esta suerte, no sé si los otros la tienen. Entonces justo el doctor Pérez Cremini lo encontré y me dijo, vamos, vos vas a estar en la fundación. La palabra cáncer todavía estamos luchando contra ella. Pero yo pienso que es eso, es algo como que la gente dice, no, a mí no me va a tocar eso, ¿no? Una etapa fue para mí como un toma de conciencia. Yo cuando mi hija se salvó, después de 10 años que estuvimos luchando, o sea, no sé cómo decirte, creo que toda madre también lo tiene, ¿no? Porque si no luchamos por convencimiento, ¿por qué luchamos? Se apoya desde el momento que nos avisan ustedes de que hay un niño que está en la fundación. Nosotros tenemos 2 madrinas por niño, pero nosotros lo que hacemos es ir a visitarlo, a conocer la familia, a ver las necesidades, a ver si coincide lo que ustedes mandan en la ficha con lo que ellos les dicen. Pero nos pasa también con las familias de esos niños. Nosotros tenemos un abuelo que para todas las fechas del Día del Niño nos hace regalo para todos los niños. Y para mí es amar a un ser igual que yo que necesita. Yo creo que para Rosario es la vida. Buscando
Buscando estar más cerca de nuestros afiliados, Comepa presenta su nueva flota de vehículos eléctricos para los servicios de atención domiciliaria, tanto en enfermería como en asistencia médica. Esta iniciativa nos permite reducir significativamente nuestra huella de carbono, garantizando un impacto menor en el entorno mientras seguimos cuidando la salud de nuestros usuarios. La implementación de esta nueva flota no solo mejora la eficiencia de nuestras operaciones, sino que también refuerza nuestro compromiso con un modelo de atención responsable, respetuoso con el planeta y nuestros afiliados. Seguimos apostando por la innovación y el bienestar, trabajando hacia un futuro con cero emisiones para beneficio de toda la comunidad. El último tramo junto a ustedes en esta jornada de día viernes. ¿Cómo han sido estos 5 meses desde lo personal, Juan? A ver, ocupando allí el lugar en la banca, siguiendo de cerca los temas a nivel departamental. ¿Cómo es la organización, digamos, del equipo de diputación, en principio del MPP, para estar recibiendo a la gente, los planteos? ¿Cómo se ha conformado, digamos, ese equipo de trabajo? Porque, a ver, a veces, o sea, en la mayoría de las veces, como titular, te tenemos a vos, pero hay en otras oportunidades que hay otros compañeros, el Pincho, que a veces que ya lo hemos visto ocupando su lugar también allí en la banca, pero ¿cómo es la organización, digamos, de trabajo? Para abarcar tantas cosas, estar en tantas cosas. Sí, es intenso. Estos 5 meses han sido muy intensos, de mucho aprendizaje, de crecimiento, de poder conformar el equipo también, tenemos un gran equipo de diputación del Frente Amplio en Paysandú. Está Pincho, está Retamosa, pero también está Sandra Betti, que también asumió en los primeros meses y va a seguir asumiendo también la Cámara. Está Osvaldo Ramiado, también un joven que es parte de la primera línea que estamos integrando el equipo, pero después tenemos compañeras y compañeros en los despachos, en Paysandú y en Montevideo, recibiendo en Paysandú todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12, tenemos abierto la secretaría, que funciona en la sede del Frente Amplio, frente a la Plaza Artigas, y que ahí recibimos distintos planteos de vecinos y vecinas. Y después en Montevideo también tenemos el despacho todos los días también, y ahí también estamos recibiendo instituciones, organizaciones, personas que nos piden entrevistas, y bueno, y después también organizamos reuniones y visitas, y sobre todo para nosotros la prioridad es el territorio, trabajar en el territorio, pero a la vez llevar los temas del territorio al Parlamento y también a los organismos nacionales. Eso es lo que venimos haciendo. Creo que estamos muy firmes en cómo trazamos el camino de escuchar a los vecinos y vecinas, de atender las situaciones, de reuniones. Hemos tenido algunas reuniones en el interior, en Tambores, en Quebracho, en Guichón, en Paysandú, en Nuevo Paysandú, bueno, en distintos lugares hemos estado con los vecinos, y después organizaciones, ¿no? que siempre estamos en permanente contacto, y a la vez visitando distintas instituciones, que es parte también de este proceso de, primero por un lado conocer algunas, y por otro lado recibir los planteos y también canalizar algunos de los requerimientos que hacen las autoridades, los vecinos, para bueno, en definitiva poder mejorar la situación del departamento. Me imagino que para el equipo hay una enorme mochila sobre las espaldas, porque, a ver, son el equipo de oficialismo. Claro, claro, el equipo de diputación del oficialismo. O sea, y del oficialismo al oficialismo, porque somos de la sección nueva. Exacto, uno le va a golpear la puerta a ustedes, o le va con algún planteo, con por allí la esperanza de decir, bueno, como son de la misma línea, son del gobierno, son bueno, como por allí. Pero hay veces que también hay que decir que no. Yo soy muy franco con la gente. Ajá. No generamos falsas expectativas, porque hay cuestiones que no dependen de uno. A eso iba. ¿Cómo se hace para manejar? En eso siempre tratando de decir la verdad y siendo muy franco.
porque no todo tiene solución, no todo podemos tener una respuesta. Entonces, en ese sentido, es más, vamos y lo planteamos en esos términos, ¿no? Tomamos los planteos, tomamos los pedidos, lo que fuere, pero a la vez expresamos esto, porque creo que en realidad no le hace bien a la política, ni a la gente, ni a nadie, el poder prometer cosas que después no se puedan cumplir. Entonces, nosotros cuando asumimos un compromiso es eso, ¿no? De, bueno, determinados temas que puedan estar planteados, trasladarlo a las autoridades que corresponden, que tienen la potestad de decidir, y después andar atrás de los temas, ¿no? Y ese es un componente muy importante. Y después tenemos el otro componente de legislar, ¿no? De poder hacer las leyes. Hemos presentado algunas leyes importantes que creemos que no son reformas como una reforma de la salud, pero sí son importantes para la gente, ¿no? Nosotros presentamos un proyecto de ley para la licencia especial para padre y madre de niños con cáncer. Te tocó, ¿no? Y bueno, a partir de la experiencia de ustedes también, la experiencia de otros padres que nos plantearon cómo era el mecanismo, y eso de escuchar y que en realidad hacer una ley para facilitar que esa mochila que es tan pesada en ese momento, que uno tiene que estar 100% destinado al cuidado de sus hijos, que también esa preocupación del trabajo, que en realidad te certificás por otras causas, que te certifica hasta un pediatra por un cuadro de depresión o lo que fuera, en realidad darle una ley que le dé la garantía y la seguridad a ese trabajador que está cuidando para lo que tiene que hacer, ¿no? Cuidar a sus hijos y su hija o lo que fuere. Y bueno, ahora en el diálogo social presentamos una ampliación de ese proyecto de ley, que incluiría también a los niños con cardiopatías congénitas, niños trasplantados. A partir de la presentación de este proyecto de ley para padres y madres y niños con tratamiento hemato-oncológico, se acercaron padres y madres de niños con trasplantados, otros que estuvieron en CTI, otros que estuvieron por enfermedades prolongadas, y bueno, creo que podemos darle una forma legal. Ya de hecho lo presentamos y bueno, vamos a estar trabajando en ese tema, porque para nosotros es muy importante poder darle esa tranquilidad. Exacto, a la familia. A la familia, sí. En un momento muy complicado, de que bueno, tengan esa seguridad de estar percibiendo el salario, porque a veces, sobre todo cuando son del interior... Es que fue eso te iba a decir, Juan, fundamentalmente lo sentimos la gente del interior, que inexorablemente para la mayoría de los tratamientos, si bien hay gran parte que se puede hacer ambulatorio, pero para en la mayoría de los casos, te diría, sí o sí, el tratamiento se hace en Montevideo. Entonces, inexorablemente vos tenés que dejar la familia, desarraigarte un montón de cosas, y bueno, y es allí donde muchas veces a la gente del interior se nos hace complicado, y entramos en esa... Y tenés dos casas a veces, claro, ¿no? sí, totalmente. Tenés una en Paysandú, Totalmente. otra en Montevideo, que mantener, que la comida, que pagar las cuentas, y bueno, y también generalmente están los hermanos. Entonces me parece que bien atender esa situación, y para nosotros esa ley es muy importante. Yo qué sé, en el otro extremo también aprobamos la ley de eutanasia, una ley que venía, una ley muy importante, de muy alta sensibilidad, ¿no? Yo creo que es un tema muy sensible en el final de la vida, donde el Uruguay ha tenido un avance sustancial en ese sentido. Una ley que ha tenido muchas críticas, ¿no? Y tiene muchos detractores, sobre todo por el tema justamente de facilitar la muerte. Pero digo, vos que sos un tipo que está formado desde la salud en cuanto a curar, en cuanto a sanar, o en cuanto a, por lo menos, acompañar, vos estás convencido de esto. Sí, a mí me generó una contradicción en su momento, porque en definitiva uno estudia toda su vida para mejorar la salud. Pero ¿qué pasa? Uno hay que entender en el último tramo de la vida que la muerte es parte de ese proceso. Y en ese final de la vida, nosotros digo, a partir también de poder estudiar todo este tema, uno entiende que
esto no es multidimensional, ¿no? Tiene connotaciones que son filosóficas, religiosas, académicas, médicas, de salud, jurídicas, ¿no? Y claramente que la comisión lo trabajó muy seriamente, de todos los partidos políticos. De hecho tuvo una amplia mayoría, 64-93 diputados, o sea, más del 70% de los diputados aprobamos la ley. Tiene también un respaldo de la ciudadanía, de acuerdo a la información que tenemos, y que en definitiva es el último tramo para personas que están en un sufrimiento extremo, ¿no? Ya cuando realmente no hay retorno, no hay posibilidad alguna, cuando está sufriendo la persona, está sufriendo la familia, es en esos casos particulares donde la persona tiene la libertad de decidir cómo finalizar su vida con dignidad, cómo morir con dignidad. Y eso es el derecho que va a asistir a las personas que tengan esa decisión, y los que no quieran, obviamente que se va a respetar. En cualquier momento uno puede decir que no lo quiere hacer, eso es una garantía también, tiene determinadas garantías de distintas consultas, o sea, y es en el último tramo, vuelvo a decir, de las personas en sufrimiento insoportable e irreversible. Entonces, creemos que es una ley que da garantías, pero a la vez da la libertad de poder decidir, y un derecho para poder decidir sobre su propia vida, cómo terminarlo y cómo decidirlo. Y bueno, creo que en realidad eso es parte de lo que planteaba también en su momento el Papa Francisco, no ir al encarnizamiento terapéutico, no ensañamiento terapéutico, como lo decía el Papa Francisco. Me parece que es eso lo que viene a atender esta ley también, ¿no? Que es parte de un proceso que viene desde la ley de voluntad anticipada, que se aprobó en el 2013, la ley de eutanasia, de cuidados paliativos, que aprobó en el 2022, y bueno, y esta viene también a poder avanzar en este sentido, ¿no? En el final de la vida, poder decidir cómo transitar ese momento. Hablando de la vida y de la muerte, esas cosas que tiene la vida misma, obviamente que la figura de José Pepe Mujica trascendió fronteras y fue, pero para ustedes seguramente fue un faro, una guía desde el punto de vista no solamente político, me imagino, ¿no? De concepción filosófica y demás. ¿Cuánto se ha sentido la falta de Mujica físicamente en estos tiempos desde que muere el Pepe? ¿O es algo que como nos pasa, ¿no? Uno dice... Yo creo que Pepe nos fue preparando. Nos fue preparando desde hace un tiempo a esta parte. Es más, muchas veces nos hablaba de eso, ¿no? Del final de la vida, de cómo vivirla al mango, o sea, tratar de cuidar los afectos, de destinar. O sea, uno cuando lo más valioso que tiene es el tiempo, y uno decide en qué gastar el tiempo, qué invertir el tiempo. Por ejemplo, estar acá conversando con vos, estar destinándole tiempo a algo que creemos que es importante, ¿no? O a hacer política, o ir a jugar al fútbol con tus amigos, o ir a alguna pizzería, a compartir algo, o estar con tus hijos, o estar en tu casa, ¿no? Uno define qué hacer con ese tiempo. Entonces, él en el último tramo nos pedía eso mismo, ¿no? Que tratáramos de ver eso, la necesidad de luchar, y algunos lo entendemos que tenemos que seguir luchando por los otros, y por eso nos metimos también en la política, para poder mejorar la situación de los vecinos, vecinas, particularmente de Paysandú, pero de todo el Uruguay. Y otros, bueno, en definitiva tienen otras elecciones, como decía él, bueno, nadie puede juzgar que alguien quiera hacer más plata y más plata y más plata, bueno, pero que se dedique a eso,
Y así en cada uno de los temas fue muy claro. Y en este tema del final de la vida nos decía eso, ¿no? Que varias cosas, que no cultivemos el odio, que cultivemos el amor, que tratemos bien a la gente, ¿no? Me parece que eso, buscar la empatía, buscar ponernos en el lugar del otro, son algunas de las enseñanzas que nos dejó, que también asumir los errores, ¿no? Él era el primero en asumir los errores que cometió y que a la vez podamos vivir con dignidad. Y creo que eso son parte de las enseñanzas. Y me parece que ha dejado un conjunto de compañeras y compañeros formados ya desde hace un tiempo, como para poder sostener la principal organización política del país. ¿Una de esas figuras es Pacha Sánchez? Sí, sí, Pacha obviamente que es una de las figuras, Yamandú es otra, está Blanca Rodríguez, está Daniel Cayán, yo que sé, hay muchos. Digo, la mayoría de los senadores, 40 y pocos años, 40 años y algo de años del MDP. Y de diputados también tenemos una gran bancada de compañeras y compañeros muy formados. Tenemos compañeros, yo sé, de Maldonado Galo, tienen 28 años, y economistas, compañeros politólogos, después compañeros sindicalistas, trabajadores de distintos lugares, distintas inserciones en el agro, inserción social, de distintas formaciones que hacen que tengamos una gran bancada, y que a la vez hay como una renovación, pero una renovación con experiencia y con formación. Y creo que eso es parte de lo que nos ha legado el viejo, que nos ha dejado Pepe en cuanto a poder seguir levantando las banderas de la solidaridad, la igualdad, y obviamente que luchar por esos ideales es lo que nos mueve a todos, ¿no? En definitiva, me parece que más allá de su partida física, sigue estando presente. Y eso para nosotros es muy importante, porque en definitiva uno cuando abraza estas causas, las abrazas por algo, ¿no? Y uno lo siente así, y creo que en definitiva hace que destinemos el tiempo a poder cambiar las cosas para mejorar la vida de la gente. ¿Tenés posición tomada con respecto a GIF personalmente, o el partido? A ver, el gobierno ha seguido obviamente adelante con este proyecto que viene del gobierno anterior. Ha habido algunos cambios allí al proyecto inicial por parte de la propia empresa. La gente de la Comisión Ministerial del Río Uruguay todavía no ha recibido el proyecto definitivo para su estudio de impacto ambiental sobre el Río Uruguay y demás. Pero en lo personal, ¿con qué ojos mirás y desde qué óptica lo mirás a este proyecto? El tema del cambio de la matriz energética viene desde el primer programa del Frente Amplio en el 2004. En 2004 estaba dentro del programa del Frente hacer el cambio de la matriz energética. ¿Por qué? Porque teníamos la Central Valle, se cortaba la luz, 2 y 3 acá, me acuerdo de chico que siempre se cortaba la luz. Entonces el Frente, cuando asume, en el 2008-2009, define una hoja de ruta hacia el cambio de la matriz energética. Allí se define, había 3 posibilidades. Obviamente que la hidráulica iba a seguir, pero después teníamos la eólica, la solar y la nuclear. Se define por la eólica y la solar. Ese fue el primer paso que se hizo. El Uruguay, en el periodo de Pepe, en 2010-2015, hace una apuesta grande a lo que es la energía renovable con los parques eólicos, los parques fotovoltaicos. Me acuerdo en la ruta pasar con los camiones cargados con los molinos, ¿no? Sí, impresionante aquello. Sí. Entonces, bueno, empezamos con ese proceso de cambio de la matriz energética, llegamos a tener el 97% de la matriz energética renovable, incluso por encima, llegamos a venderle a Brasil, a Argentina. Después hubo un proceso de cambio en la matriz de combustibles, ahí se incorpora lo que era ALUR y los biocombustibles, se desarrolla también en el gobierno de Pepe lo que era ALUR en Bella Unión y en Paysandú en particular, la planta de biodiesel, y en Montevideo. En definitiva se avanza en ese proceso de biocombustible, y el otro paso era el cambio de la matriz de movilidad, de transporte. Era la eléctrica, y también aparece el hidrógeno verde. En el 2017 aparece la hoja de ruta del hidrógeno verde, que el gobierno anterior la continuó, y que
va en sintonía con lo que está en el programa de gobierno del Frente Amplio. El programa de gobierno del Frente Amplio establece una prioridad en el desarrollo de la energía renovable y particularmente dice el hidrógeno verde como energía para el desarrollo de la movilidad. En ese contexto es que ALUR hace un llamado para la utilización del CO2. Ahí se presenta GIF, dentro de otras empresas, pero GIF con un proyecto para captar el CO2 que emite ALUR. En ese sentido fue que empezamos a transitar todas las audiencias públicas, hemos estado en casi todas las audiencias públicas que se han realizado en el departamento y hemos seguido el tema, particularmente lo hemos hablado con la ministra y el ministro también, ¿no? Con la ministra de Industria y con el ministro de Ambiente. Es un tema de geopolítica mundial de los combustibles, o sea, el mundo se divide entre los que compran petróleo y los que venden petróleo, y ahora se va a dividir entre los que compran hidrógeno verde y los que venden hidrógeno verde, y los que venden litio y los que compran litio, y los que venden baterías de sodio y los que compran... Bueno, en ese contexto el Uruguay está metido, pero ¿por qué? Porque viene de este proceso de cambio de la matriz energética. El hidrógeno verde, ¿por qué toman a Uruguay? Por esta realidad que tenemos de poder tener la energía renovable casi en un 100%. Entonces, ese contexto que Uruguay generó en estos años, estos últimos 20 años, hace que estas empresas lo tomen. Y lo otro que da es la estabilidad que tiene el Uruguay, tanto democrática como institucional. Entonces, por eso es que, en definitiva, el gobierno lo está analizando desde el punto de vista intersectorial, interministerial. Esto no es una decisión solamente del Ministerio de Industria o el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Relaciones Exteriores o la OPP, sino que tiene que ver con una definición de gobierno que todavía está en estudio. Obviamente que desde nuestro lugar estamos planteando algunas cuestiones, obviamente del tema ambiental por un lado, el resguardo que tiene que tener el ambiente para nosotros es muy importante y de hecho el Ministerio de Ambiente está trabajando fuertemente en eso. El Ministerio de Industria también, el Ministerio de Trabajo, o sea, darle continuidad a lo que es las fuentes laborales, ver cómo impacta todo ese desarrollo, cómo puede desarrollarse al norte del Río Negro, es otra posibilidad también que nosotros lo planteamos como una oportunidad, porque en definitiva estamos en una situación de desempleo, como dijimos hoy, ¿no? de unas 8.000 personas sin trabajo en Paysandú, que anda alrededor del 12%, y que necesitamos la fuente laboral, pero no a cualquier precio. Entonces tiene que darse todas esas garantías que también tienen que ver con esto de relaciones internacionales con la República Argentina, que obviamente que nosotros somos un país independiente, hemos estado en contacto con algunos actores de la República Argentina que nos pidieron reunión y le dijimos esto mismo, o sea, el Uruguay lo va a estudiar, lo va a analizar como un país serio que es, y que en definitiva cuando toma la decisión, la toma y avanza en esa línea, ¿no? No es un país que se la tome a la ligera y que lo resuelva de un día, de la noche a la mañana. No, el Uruguay es serio en eso, yo confío mucho en los compañeros y compañeras que están al frente de los ministerios, confío también en los técnicos, en los profesionales que están a cargo. Digo, tenemos muy buenos profesionales en el Uruguay. Esto es un tema sumamente técnico porque requiere de una expertise y un conocimiento científico, de ingenieros y también del apoyo de otros técnicos que bueno, va a ser esa forma que se va a analizar. Y hasta ahí es donde en realidad uno ha hecho el proceso. Yo creo que una vez que se esté determinando si se instala o no se instala, se avanzará, ¿no? O no, dependiendo de todas estas coyunturas. Juan, ha sido un placer. Han quedado muchísimos temas por conversar, que no va a faltar oportunidad en hacerlo. Sí, estamos en las puertas del comienzo de la construcción del gran campus universitario para Paysandú, a las puertas de seguramente por lo que
la semana pasada teníamos y conversábamos lo que tiene que ver con la escuela de nutrición, con la odontología, con una estamos trabajando en un proyecto de ley de salud bucal también, que está interesante eso, pero otro día capaz que lo charlamos. Y sin lugar a dudas que el tema de la salud también lo teníamos hace poco al director del hospital aquí, conversábamos justamente sobre un poco la realidad hoy del hospital y un poco los grandes lineamientos y proyectos que se tienen para ir mejorando un poco la calidad asistencial de los usuarios del hospital. Así que bueno, en otras oportunidades seguiremos hablando de seguramente otros temas. Buen fin de semana, buena jornada. Bueno. Ojalá que salgan y vengan cosas nuevas en ese proyecto de ley que va a ser presentado al Parlamento, y ojalá que la discusión sea en alto, con la altura, mejor dicho, que nos merecemos todos los ciudadanos, para que cada representante, tanto en diputados o en el Senado, estén peleando allí por una rendición de cuentas mejor, porque en definitiva seguramente eso se va a ver, va a haber en mejoras para la gente. Así que ha sido un gusto. Claramente hay que poner en el centro a las personas, tratar de mejorar la situación del país y en el del departamento en particular. Y obviamente que ahí esperemos que también los legisladores, particularmente de Paysandú, puedan apoyar el proyecto de ley de presupuesto, que apoyen la ley de presupuesto, porque en definitiva es lo que propone el Ejecutivo, que el Legislativo lo trata de mejorar y que va a ser para beneficio de la gente, y así lo eligió la ciudadanía, y así esperemos que también acompañen en el proyecto de ley de presupuesto por beneficio de la gente. Bien, Bárbaro, muchísimas gracias. Vamos a recordar antes de irnos los días y horarios en los cuales el equipo de Diputación atiende allí en... de lunes a viernes, de 9 a 12, presencial, pero igualmente tenemos está el correo nuestro, están las páginas web, las páginas de Instagram, Facebook, todo eso, que ahora en las redes también llega la información por ahí, pero particularmente de lunes a viernes de 9 a 12 en la sede del Frente Amplio frente a la Plaza Artigas. Ahí estamos recibiendo distintos planteos e incluso propuestas de proyectos de ley que estamos trabajando también, que hacen a la realidad de la gente, ¿no? Gracias, Juan, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado un viernes más. Tan solo 7 días nos separan de un nuevo encuentro. Gracias. Buen fin de semana para todos.